Vamos a orar antes de abrir la Biblia. Señor, gracias porque nos das este privilegio de poder abrir tu palabra. Espíritu Santo, abre nuestras mentes, nuestro entendimiento para poder saber lo que tú quieres hablarnos en esta mañana. Guíanos. Tú eres la fuente de toda sabiduría. Por favor, te lo rogamos en Jesús. Amén. Amén. Vayamos al libro de Mateo. Mateo 14, versículo 22 en adelante. Y dice: Entonces Jesús mandó a sus discípulos a entrar en la barca, a ir delante de él a la otra orilla del lago, mientras él despedía a la multitud. Despedida la gente, subió al monte a orar a solas. Al anochecer estaba ahí solo. La barca estaba ya en medio del mar, azotada por las ondas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche, Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Al verlo andar sobre el mar, los discípulos se turbaron y asustados gritaron: «¡Fantasma!». Pero enseguida Jesús les dijo: «Ánimo, soy yo, no temáis». Entonces respondió Pedro: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua». Jesús le dijo: «Ven». Y Pedro descendió de la barca y anduvo sobre el agua en dirección a Jesús. Pero cuando Pedro vio el viento fuerte, tuvo miedo y empezó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Al instante Jesús le tendió la mano, trabó de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mi hermano, yo creo que en ciertos momentos de la vida encontramos problemas, dificultades que parecen que no tienen solución, que no tienen salida. Todo parece oscuro. A veces queremos acostarnos a dormir y no despertar jamás. Y con esta historia aquí quiero darles a entender de que realmente aún en medio de los problemas, de las dificultades, aún en el momento donde parece que no hay salida, hay esperanza. Los discípulos, mi hermano, se encontraban en un punto donde todo parecía oscuro. No había salida. Y esta historia, mi hermano, nos trae esperanza, porque en medio de las dificultades, de los problemas, donde parece que ya no hay salida, solución, es cuando aparece Jesús. Amén. Pero el versículo 23 dice: «Pero despedida la gente, subió al monte a orar a solas. Al anochecer estaba ahí solo». La pregunta es: ¿cómo obtenía Jesús el poder en su vida para realizar los milagros y los prodigios que tenía que realizar? ¿De dónde dependía ese poder? Cualquiera puede decir: Jesús tenía poder porque era Dios. Sí, era Dios. Plenamente Dios y plenamente hombre. Jesús en ningún momento perdió el poder, los poderes divinos ni los atributos inherentes a la naturaleza de ser Dios. Pero cuando Jesús vino a esta tierra, mi hermano, hizo un pacto con su Padre de no utilizar sus poderes divinos sin su consentimiento. Así que el poder de vida, el poder de hacer milagros, no era el hecho de que Él fuera Dios, sino que era el resultado de una comunión constante con el
su Dios, con su Padre. Amén. Cuando todos se iban a dormir, él se retiraba a solas y pasaba tiempo en comunión, en meditación con su Padre. ¿Sabes? La oración no cambia a Dios, pero sí la oración te cambia a ti y a mí. Amén. A través de la oración, mi hermano, si estás débil, Dios te fortalece. Amén. Si estás desanimado, a través de la oración, tú te levantas. Una vida sin oración es una vida al fracaso. Un pastor, estuve leyendo una historia de un pastor y le preguntaron, ¿cuál fue la razón por la cual llegaste a caer en el pecado? La respuesta de él fue, tuve en poco y me descuidé de la oración. ¿Cuán importante es la oración en cada uno de nosotros? Mi pregunta es, ¿cómo estamos en la oración? ¿Estamos bien? ¿O realmente estamos descuidando ese aspecto de nuestra vida espiritual para estar ¿qué? Firmes y sólidos en el camino de la vida eterna? Mi hermano, Jesús estaba lleno de poder. ¿Por qué? Porque mantenía una constante comunión con Dios a través de la oración. Cuando él bajaba del monte a los valles, encontraba ¿qué? Personas sufridas, enfermas, desesperadas, pero él bajaba con poder ¿para qué? Para confortar, para sanar, para transformar vidas. Amén. El diablo, mi hermano, podía desatar toda su ira contra él, tratándole de ¿qué? De hacerlo caer en tentación, pero Jesús siempre salía victorioso. Amén. Pero no era una fuerza, un poder que salía por sí mismo, no. Era un poder que venía de lo alto a través de esta íntima relación que tenía con su Padre. ¿Por qué a veces tambaleamos nosotros en nuestro diario vivir? Porque a veces no los levantamos, pero a veces nos olvidamos de ¿qué? De orar a Dios antes de salir. Con el propósito de que nos guarde de todo peligro, especialmente de toda tentación que el diablo pueda poner en tu vida y en mi vida, con el propósito de hacerte caer. Jesús, mi hermano, vino a esta vida para enseñarnos cómo vivir una vida de obediencia. Pero al mismo tiempo, vino ¿a qué? A mostrarnos cómo saber vivirla. Y el secreto es mantener una íntima comunión con Dios diariamente. Oye, mantener una íntima relación, comunión con Dios diariamente. Quiere decir que si no lo estamos haciendo, estamos poniendo en riesgo nuestra vida espiritual. Ejemplo, Jesús. Ejemplos os he dado. Jesús no es nuestro mayor ejemplo en nuestra vida. Pero mira cómo son las cosas. Jesús, que teóricamente por ser Dios no necesitaba ¿qué? Mantener una oración constante con el Padre. Y Él lo hacía. Pero los discípulos, por ser seres humanos que necesitaban más de oración,
¿qué? Estaban conversando en el mar. Así somos los seres humanos. Así ha sido y así será. Así que, si queremos ser victoriosos, muy bien, si queremos ser victoriosos en nuestra vida espiritual, en nuestra experiencia espiritual, debemos de ¿qué? De estar sujetos, sometidos al poder del Padre. ¿Por qué? Somos seres humanos y como seres humanos nos gusta ser independientes por naturaleza. Queremos dirigir, queremos ¿qué? Controlar, dirigir nuestras propias vidas, nuestros propios caminos. Y como consecuencia a la larga resultamos heridos y lastimados. Así que mi hermano, en este versículo podemos encontrar que nuestra única fortaleza para ser victoriosos en nuestra carrera cristiana es únicamente teniendo esa íntima relación con Dios a través de la oración. Amén. Jesús es nuestro ejemplo. Despedida la gente, subió al monte a orar a solas. Al anochecer estaba ahí solo. El 24. La barca estaba ya en medio del mar, azotada por las ondas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche, Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Al verlo andar sobre el mar, los discípulos se turbaron y asustados gritaron: fantasma. El versículo 25, a la cuarta vela. En Marco y otros hablan a la cuarta vigilia. Ahora bien, estaba leyendo de que en los tiempos de Israel, las noches se establecían en 4 etapas o 4 vigilias. Dice que de 9 a 12 era la primera. No, sí, de 6 a 9 la primera, de 9 a 12 la segunda, y de 12 a 3 la tercera, y de 3 a 6 La cuarta. era la cuarta. Entonces, mi hermano, me imagino a qué hora serían cuando apareció Jesús. Pienso que a las 4 por lo menos. Pues yo diría que serían a las 5. Es que miren, el momento más oscuro de la vida es cuando está por amanecer. Por ejemplo, cuando te desvelas, ¿cuál es el momento más crítico para que tengas sueño? Es ya para amanecer. Yo me acuerdo cuando William estaba enfermo en ciertas oportunidades, el momento en que más me sentía desesperado era ya para amanecer, era como a las 5. El momento más oscuro, me imagino que eran las 5. Y aparte de esto, que estos eran hombres con experiencia, eran hombres que su trabajo era el mar. O sea, su área de trabajo era el mar. Me imagino que eran hombres con experiencia, expertos. No cualquier cosa los iba a asustar. Pero pensemos que esa tormenta comenzó a las 9 de la noche. Me imagino que el agua entraba, ellos la sacaban, pero el tiempo transcurría.
Y esa tormenta no daba inicio de calmarse. Pero ellos no estaban amedrentados. Pero el tiempo seguía transcurriendo, llegó a la medianoche, pasaron las 2, las 4. ¿Y qué pasa cuando luchas y luchas? ¿Sabes qué es lo que quiero darte a entender? Mira, tú podrás enfrentar las dificultades de la vida hoy y mañana. Las podrás confrontar con vigor 1 mes, 6 meses, 1 año. Pero si somos seres naturales normales, vamos a experimentar ¿qué? Desánimo. Y ese fue el problema con los discípulos. En la 4ª vigilia de la noche, en el momento más oscuro, cuando todo parecía perdido, sin salida, cansados de estar aún, cansados de no dormir toda la noche. No había nada. En medio de ese momento de crisis, Jesús apareció para darles socorro y salvación. De igual forma, nosotros podemos estar pasando cualquier momento difícil donde parece que ya pusimos todas nuestras fuerzas, pero no encontramos salida. Nos olvidamos de que realmente nosotros por sí mismos no podemos, pero en los momentos más oscuros y difíciles, Dios aparece para ayudarte y ayudarme a mí. Tú no estás solo, hermano. Dios siempre está con nosotros. El problema es de que a veces las circunstancias adversas nos hacen perder nuestra fe. Nos hacen perder de vista a Jesús. Nos enfocamos más en los problemas que en el solucionador de los problemas. Pero hay otra pregunta. ¿Por qué Dios permite que como seres humanos lleguemos hasta los últimos extremos? ¿Por qué Dios permite que luchemos hasta no tener fuerzas? ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros tenemos fuerza, no le damos a Dios oportunidad para que Él trabaje con nosotros, sino que lo queremos hacer solo. Si tengo salud y vida, ¿para qué necesito a Jesús? ¿No se da eso? Si tengo salud y vida, ¿para qué necesito a Jesús? Si tengo bancos o casas financieras para que me den dinero y pagar una casa, ¿para qué necesito a Jesús? Si tengo todo en mi hogar, no tengo necesidad de nada, ¿para qué necesito a Jesús? Pero ¿qué tal si todas esas puertas se cierran? ¿Qué tal si la tormenta dura toda la noche y no hayas que hacer? Ah, sabes, mi hermano, es que solamente en medio de la fragilidad total del ser humano es cuando Dios puede obrar en tu vida y en mi vida. Es cuando realmente estamos desquebrajados, debilitados, en pocas palabras. Cuando todo parece perdido, es cuando Dios puede obrar en tu vida y en mi vida. Amén. Y a mí eso me llama la atención con el apóstol Pablo. Un hombre engreído, un hombre prepotente, hacía lo que hacía con los hijos de Dios. Parecía perdido, parecía que Dios no tuviera oportunidad para obrar en el corazón y en la mente de este hombre. Pero sabes, y muchos sabemos,
tuvo que comer polvo. En medio de todo eso, tuvo que comer polvo para poder, ¿qué? Dar lugar de que Jesús obrara en su corazón. Amén. Por eso, en medio de la fragilidad total del ser humano, es cuando Dios puede obrar en tu vida y en mi vida. Amén. Y un ejemplo lo tengo yo con mi padre. Yo nunca pensé que mi papá fuera convertido por Dios. Un hombre duro, un hombre orgulloso, un hombre engreído. Pero aún en medio de todo eso, había alguna esperanza. Amén. En medio de los problemas, cuando parecía que no, Dios pudo obrar en el corazón de él. Amén. Y gracias a Dios, él está en la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Aún en sus problemas donde ya parece de que todo lo que él ve, que todo lo que hace, que todo lo que tiene en sí, ya no tiene sentido. Sus problemas de su mente ya no, pero aún en medio de eso, él tiene la bendita esperanza. Amén. A la cuarta vela de la noche, dice, Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Así que, mis hermanos, no entendemos cómo, ni sabemos. Lo que sí sé es que Dios puede obrar en tu vida. Amén. Pero para que Dios obre en tu vida, debemos de estar en el punto más bajo. Porque cuando estamos más bajo, es cuando abrimos el corazón para que Dios pueda obrar. Así que hay esperanza. Aún en medio de todo lo que pueda estar pasando, siempre hay una salida a los problemas. Amén. Y esa salida es Cristo Jesús. Amén. Pero enseguida dice el 26, al verlos andar sobre el mar, los discípulos se turbaron y asustados gritaron, fantasma. Y a veces yo veo en este versículo, es que mira, cuando los problemas te afrontan o te confrontan, llega un momento en que te desaniman, aún te quitan la realidad de tu vida en este mundo. O sea, ya no ves qué hacer. Parece que estás perdido. Yo creo, me imagino que estos hombres estaban en una situación crítica, que aún los problemas por los cuales estaban afrontando, ya ni se acordaban de quién, de Jesús. Y cuando ven a Jesús, en lugar de reconocerlo, en lugar de sentir esperanza, consuelo, ánimo, ven lo contrario. No pudieron discernir a Jesús en medio de los problemas. En lugar de decir, Jesús es mi Salvador, mi esperanza, es un fantasma. Yo no sé de qué forma esperaban los discípulos que llegara Jesús a salvarlos. Y la cuestión es que Jesús apareció cuando ellos menos lo esperaban y de la forma en que Él iba a llegar a sus vidas. Jesús no aparece como yo quiero que aparezca, sino Él aparece conforme a su sabiduría, mi hermano. Él sabe cómo va a aparecer en tu vida y en mi vida.
No vamos a entender los planes, ni sé por qué lo hace. Lo que sí sé es que cuando Él aparece, Él sabe que lo va a hacer para darte, ¿qué? Solución a tus problemas. Esperanza. No vamos a saber. No sabemos los planes de Jesús. Pero sabemos que cuando Él aparece, aparece para que te vaya bien. Amén. Al verlo andar sobre el mar, los discípulos se turbaron y asustados gritaron: fantasma. Pero enseguida Jesús les dijo: ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondió Pedro: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Jesús le dijo: ven. Y Pedro descendió de la barca y anduvo sobre el agua en dirección a Jesús. Jesús anduvo en el mar de manera soberana, como Dios. Y ahí fue cuando el apóstol Pedro sobresalió. Si eres tú, di que yo vaya. Y Jesús le dijo: ven. Mi hermano, Jesús siempre nos está diciendo: ven. Jesús siempre nos, ¿qué? Nos invita. Jesús quiere sacarnos del materialismo de este mundo. Él quiere sacarnos de las cosas que vemos y transportarnos a las cosas invisibles a los ojos humanos, que solo pueden ser percibidos por el ojo de la fe. Si así fuera, ¿por qué guardamos el sábado cuando todo el mundo guarda domingo? ¿Por qué das tu 10ª parte a Dios cuando tal vez lo poco que queda se te hace difícil? ¿Para qué? Para mantener el sustento en tu hogar. ¿Cómo ser puro en este mundo cuando la pureza es sinónimo de ingenuidad? ¿Cómo ser honesto en este mundo cuando ser honesto es sinónimo de ser tonto? No sé, me estoy explicando. ¿Es solo por cuestión de qué? ¿De fe? ¿Cuánta fe tenemos? A veces no cultivamos la fe porque no tenemos el hábito de la lectura. La fe es por el oír, y el oír ¿por qué? Por la palabra de Dios. El propósito de Dios con el antiguo Israel no era que fueran a ver. El propósito de Dios es que este pueblo pasara. Pero este pueblo no. Estos querían ver primero para luego pasar. Dios no, Dios quería que pasaran. Y ese fue el gran problema del antiguo Israel. Caminaron por vista, no por fe. La pregunta a nosotros es: ¿cómo estamos caminando? ¿Por vista o por fe? Si es por vista, mi hermano, tarde o temprano vamos a fracasar. Pero si es por fe, tenemos todo el camino abierto para seguir la vida espiritual. Amén. Tenemos todo nosotros. A través de la Biblia podemos ver las grandes maravillas que Dios hizo con Israel. Y eso me alienta, me da ánimo, me da esperanza, porque si Dios hizo milagros con Israel, Dios también los puede hacer hoy en día con el pueblo que tiene en esta tierra. Amén. Con cada uno de nosotros. Pero si nosotros no leemos la Biblia, entonces, ¿cómo vamos a conocer las maravillas que Dios hizo con Israel? Por eso dice la palabra de Dios: escudriñar la Sagrada Escritura,
porque os parece que en ella tenéis la vida eterna, y son las que dan testimonio de mí. ¿Cuál es el testimonio que vemos del antiguo Israel? Las maravillas, los milagros, los prodigios que Dios hizo en favor de ese pueblo. Y si Él lo hizo con ese pueblo, lo puede hacer con el pueblo de hoy día. Amén. Jesús dijo en el 29, Jesús le dijo, ven, y Pedro descendió de la barca y anduvo sobre el agua en dirección a Jesús. Y dice que Pedro bajó de la barca y anduvo sobre las aguas en dirección a Jesús. Tú no puedes caminar en dirección a una persona o a un objeto si tu vista no está sobre ese objeto. ¿Me estás entendiendo? Entonces, Jesús le dijo, ven, y Pedro descendió de la barca y anduvo sobre el agua en dirección a Jesús. Pero cuando Pedro vio el viento fuerte, tuvo miedo y empezó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Mira. Pedro bajó y en parte, tuvo fe. Si caminó sobre el agua, es que en parte tenía fe. Porque estaba viendo a Jesús. Pero cuando él quita la vista de Jesús, él comenzó a hundirse. Mira, nosotros, mi hermano, podemos lograr cualquier cosa. Pero si tenemos puestos los ojos en Jesús. Este problema tiene también relación con nuestra vida espiritual. Tú y yo, mi hermano, podemos lograr cualquier cosa en esta vida si creemos en el maravilloso poder de Cristo Jesús. Pero hay un problema, y el problema es que cuando todo nos va bien, cometemos la imprudencia de quitar la vista en Jesús. Y entonces, ¿qué? Comenzamos a tener problemas. Cuando el cristiano quita los ojos de Jesús, comienza a naufragar en este mundo de tinieblas. Estaba haciendo un comentario con Delmi. A la iglesia llevaba un muchacho. No veía que abriera la Biblia. Cuando hacíamos el grupo para lección, no abría su lección. Era adventista, con familias adventistas. Pero yo no lo veía muy concentrado en las cosas espirituales. Muy raro. Pero según él era un adventista. ¿Sabe?
En estos días lo vi. Y yo lo saludé, y estuvimos hablando. Y le dije, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? No te hemos visto. Y él me comenzó a decir, es que papá me estaba guiando poco a poco hacia la verdad. Y yo le dije, ¿a qué verdad? ¿Te estás reuniendo el sábado? No, me dice. Para mí el sábado no existe. Y yo le dije, ¿cómo está eso? No, para mí es Shabbat. Entonces, Jesús, no sé de dónde han sacado eso. Me dio la definición de Jesús, me dio definición de lo que él, de Dios. Definiciones que con su significado botaban el nombre de Dios y de Jesús. Me dio tristeza, mi hermano. Honestamente, me dio tristeza. ¿Sabes por qué? Porque él ha tenido toda la oportunidad de poder almacenar todo el conocimiento para andar en la verdad, pero él la desechó. Quitó la mirada de Jesús, llegaba a la iglesia, pero la mirada no estaba puesta en Jesús, sino que en lo que hablaban los seres humanos. Quitó los ojos de Jesús, ¿por qué? Por mirar el internet donde le estaban inculcando enseñanzas que realmente te están dando un camino al cual te diriges sin esperanza. Y últimamente he estado viendo a muchas personas que están conectadas en ese tipo de enseñanzas a través del internet. No Jesús, no sábado, no Dios. Eso no existe. El diablo es astuto, mi hermano. Dice que si no somos cuidadosos, si no somos entendidos, dice que cualquier cosa como fábula o nos van a apartar de la verdad. Hay mucha gente astuta que a través de los celulares, del internet, están hablando de Dios. Están hablando de muchas cosas que te llevan a la vida eterna. Pero tú y yo sabemos dónde encontramos la verdad, y esa verdad la tienes en tu casa, que es la palabra de Dios, la Biblia. Pero si nosotros no tenemos esa conexión con la palabra de Dios, pues te estás debilitando, te estás perdiendo de conocer lo que Dios quiere decirte a través de ella. Y si tú no te fundamentas en esta palabra, tarde o temprano, otros te van a hacer flaquear y te van a desviar de esta verdad. Y lo que estás haciendo es descuidando la salvación que te ha dado Cristo Jesús. Yo sé de personas, mi hermano, que cuando conocieron el Evangelio eran prisioneras de de vicios, de trauma, de infinidad de cosas, pero aprendieron a andar sobre las aguas, aprendieron a poner los ojos en Jesús, y cuando eso hicieron, salieron victoriosos. Amén. Personas que cuando conocieron a Jesús tuvieron que confrontar problemas en sus hogares con hijos, con hermanos, con padres, pero con la ayuda y el poder de Jesús salieron victoriosos. Amén.
He sabido de personas, mi hermano, de que realmente han tenido que sacrificar buenos trabajos por ser fieles a los principios eternos de Dios. Y como resultado, ahí siguen de victoria en victoria en el camino hacia la vida eterna. Así que, mi hermano, tres cosas quiero que realmente queden claras. Primero, la oración no cambia a Dios, la oración te cambia a ti y a mí. Que Dios nos ayude y nos dé fuerza para seguir orando día a día. No para que Dios nos dé o lo que nos falta, no, Dios sabe lo que falta y Dios te lo va a proveer. Que Dios nos ayude a tener esa íntima relación con Él a través de la oración. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra vida espiritual. 2. Sin fe no se puede agradar a Dios. Necesitamos cultivar esa fe y esa fe solo se cultiva a través de la palabra de Dios. Amén. Y número 3, no quites los ojos de Jesús. Amen. No lo pongas en los hermanos, no lo pongas en los líderes, no lo pongas en el internet. Pon los ojos en Cristo Jesús. Amen. Amén. Porque cuando tengas los ojos en Jesús, vas a caminar firme en dirección a Él. ¿Por qué? Porque Él es el capitán que va guiando a cada familia de la iglesia hasta la vida eterna. Amen. Que Dios te bendiga. Amen. Amén. Vamos a orar. Santo y bendito Dios, gracias porque solo a través de ver a Jesús podemos contemplar la bendita esperanza de la vida eterna. Gracias porque en la cruz fue a hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Gracias, Padre,
por tener misericordia de cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser agradecidos de todo lo que has hecho por cada uno de nosotros y ayúdanos a andar en obediencia a tu santa y bendita palabra. Ayúdanos a andar con una mente limpia, una mente transformada por medio del poder de tu Santo Espíritu. Perdona cada uno de nuestros pecados, Señor, porque a través de nuestros actos a veces deshonramos tu santidad. Ayúdanos a andar con rectitud mientras estemos en este mundo. Ayúdanos a poner la vista en Jesús. Ayúdanos a cultivar esa fe que tanto necesitamos para que nada nos pueda hacer flaquear, sino que poner esa certeza y esa seguridad de que tú tienes el poder para llevarnos de victorias en victorias, Padre. Y ayúdanos también a mantener una íntima relación contigo a través de la oración. Por favor, te lo ruego, te lo suplico, y que al salir de aquí nos lleves con bien a nuestros hogares. En Jesús te lo rogamos. Amén. Amén.